Teoría y práctica del análisis de variabilidad de nuevas sucursales. Con la finalidad de seguir avanzando sobre los temas de lo que es la inteligencia artificial aplicada al geomarketing, vamos ahora a hablar precisamente de lo que es ese análisis de viabilidad para la apertura de nuevas sucursales. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Teoría y práctica del análisis de viabilidad de nuevas sucursales. Este tema es parte de lo que es el análisis BAN y TIR espacial. Esto es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, pero enfocadas a lo que es el análisis espacial. Pertenece a lo que son los temas desarrollados para el curso de Inteligencia Artificial Geomarketing. Responsable, su servidor Gerardo Rafael Valencia. Ya saben que todo este material está publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. La bienvenida. Es un honor darles la bienvenida, estimados profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM Toluca. Hoy exploraremos cómo la ubicación geográfica transforma radicalmente nuestros cálculos financieros tradicionales. El contexto de la ubicación del tema. El análisis de la viabilidad financiera con el valor actual neto y la tasa interna de retorno ya no pueden ser estáticos. Como ya lo vimos desde hace varias presentaciones, tenemos que incluir en nuestro análisis económico, en nuestro análisis de mercado, en nuestro análisis contable, en nuestro análisis administrativo, la dinamicidad que nos da la ubicación de los nichos del mercado. Nos ubicamos en la intersección de tres ciencias: las finanzas corporativas, la geografía económica y la ciencia de datos, desarrollada por actualmente la inteligencia artificial. Este enfoque híbrido, precisamente, decíamos, este enfoque híbrido permite reducir la incertidumbre en inversiones de capital físico. Esto fue analizado y publicado por Méndez en el 2024. También existen referencias en INEGI 2023 y está publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Los objetivos de aprendizaje: comprender cómo las variables geográficas afectan los flujos de efectivo proyectados. Aplicar los modelos de regresión geográfica ponderada GWR para estimar ingresos locales. Calcular el valor actual neto, BAN, y la tasa interna de retorno TIR o TIR, BAN y TIR, ajustados por el riesgo espacial. La relevancia del tema. En la era digital, Big Data, el análisis de grandes volúmenes de información, una mala ubicación puede destruir un modelo de negocio sólido. Para la Facultad de Contabilidad y Administración, integrar estas herramientas significa formar administradores y contadores capaces de auditar no solo números, sino territorios, optimizando recursos y maximizando el retorno de inversión. Esto fue analizado y publicado por Potter y
a Heppelmann en el 2015. El futuro probable del tema. El futuro apunta hacia la hiperpersonalización espacial. Los algoritmos de la inteligencia artificial no solo sugerirán dónde abrir, sino que diseñarán el inventario y la oferta de servicios de esa sucursal en tiempo real, basándose en el comportamiento peatonal y digital de la zona. Como desarrollo histórico, la fase 1, de 1950 a 1980, había una intuición y los mapas de alfileres físicos. Había descripciones basadas en el olfato comercial de los expertos. Durante la fase 2, que fue de 1990 al 2010, se dio el nacimiento de la integración de los sistemas de información geográfica y de escritorio para el análisis estático de los mercados. Sin embargo, en la fase 3, que va desde el 2010 hasta la actualidad, entra el geomarketing predictivo y en particular el geomarketing predictivo con la inteligencia artificial, que marca modelos dinámicos en la nube. Para lo que es como parte de la teoría de lo que es el valor actual neto como tradicional al espacial, el valor actual neto VAN tradicional asume flujos de efectivo de tipo FDT que no tome en cuenta la diversidad. Esto los pone como constantes o estimados por históricos generales, o sea, se basa en registros históricos. Sin embargo, el VAN espacial, ¿sí? Nos lleva a ajustar el FT en función de las coordenadas, ¿sí? De lo que es la U y la V, que son la ubicación de las áreas, de las empresas, de los clientes, de los mercados, donde la demanda es una función de la ubicación directamente. Así entonces el VAN depende de la ubicación y el valor futuro de una empresa también depende de la ubicación para que tengamos la estructura perfectamente definida. La regresión geográfica ponderada, que es el GWR y que vimos en el video anterior, la GWR es la técnica estadística que permite modelar relaciones que varían en el espacio. A diferencia de la regresión global o LS, que es una relación estática, la GWR genera una ecuación para cada ubicación, reconociendo que la relación entre el ingreso y la densidad poblacional no es igual en el centro, por ejemplo, de Toluca, que en la periferia, ¿sí? Y esto fue incluso analizado y publicado por Fotheringham y sus colaboradores en el 2002. Muy bien. La aplicación en el plan de estudios de la Facultad de Contaduría y Administración en la carrera de Administración y Contaduría, estos resuelve el problema de la ceguera espacial en los proyectos de inversión. Los estudiantes aprenden a auditar la viabilidad de una ubicación antes de gastar en un esquema de tipo CAPEX. Detectar las zonas de evasión fiscal, por ejemplo, mediante patrones de consumo contra ingresos detectados. CAPEX, para que quede claro, Capital Expenditure, es la inversión en capital. Esto es,
El CAPEX, como acrónimo de Capital Expenditure, se refiere al gasto de capital. En términos contables y financieros, representa el dinero que una empresa u organización invierte para comprar, mantener o mejorar sus activos fijos, activos no corrientes. Estos activos son tangibles y necesarios para la operación a largo plazo, tales como edificios y terrenos, maquinaria y equipo tecnológico, vehículos de transporte, infraestructura de servidores o software a medida. Hago la aclaración que en cada uno de estos esquemas debemos considerar lo que sería el retorno de inversión, considerando la vida útil de cada uno de estos, en donde, por ejemplo, el equipo tecnológico y la mayoría de la maquinaria en aspectos productivos deben de tener una fecha de reinversión para actualización y recuperación muy cercana a los 5 años. O sea, 5 años, si acaso un poco más, muy poco, realmente esa es la parte que tenemos que considerar. La lógica contable del CAPEX, a diferencia de los gastos operativos, OPEX, el CAPEX no se deduce completamente de los impuestos en el año en que se incurre. O sea, si yo genero una inversión, no puedo deducirlo directamente o completamente de los impuestos, solamente una parte proporcional. En su lugar se capitaliza, o sea, se lleva a cabo a recuperación por servicios, por productos, vamos para su capitalización. Capitalizar significa que el gasto se anota en el balance general como un activo y su costo se distribuye a lo largo de la vida útil, que era lo que estaba mencionando, a través de la depreciación para activos tangibles o amortización para intangibles. Los tipos de CAPEX para un estudiante, por ejemplo, es útil distinguir dos tipos de propósitos para CAPEX. El CAPEX de mantenimiento, que es una inversión necesaria para mantener las operaciones actuales al mismo nivel que tenemos. Ejemplo, reparar una cámara de video existente, reparar una línea de producción, etc. O incluso no repararla, sino mantenerla en condiciones apropiadas de operación, que es un mantenimiento preventivo. Y el otro es el CAPEX de crecimiento, que es una inversión destinada a expandir la capacidad productiva. Por ejemplo, comprar un dron nuevo para tomas aéreas, ¿sí? Antes no se podía hacer, pero ahora sí. O aumentar una línea de producción, ¿sí?, existente, o incluso implementar una nueva línea de producción para aumentar la capacidad instalada productiva de una planta. O sea, esos son los tipos diferentes, ¿sí?, de CAPEX. Y esto es importante que los estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Administración tengan muy claras esas partes, porque de pronto en la industria, en las empresas, en las áreas de servicio, llega un estudiante de estas áreas y cuando uno les habla, por ejemplo, del mantenimiento, se los digo porque estuve en empresas, y entonces cuando uno habla del mantenimiento, de los costos de producción, vamos a decir, y repito, de los costos de mantenimiento, de los costos de almacén de refacciones, etcétera, no, como que no se aprecia mucho eso. Sin embargo, es fundamental para que el esquema de producción se mantenga operativo y sin riesgos de suspender la producción por falta de mantenimiento,
por falta de refacciones, etc. Muy bien, ahora, como una fórmula matemática para el cálculo del CAPEX, podemos derivar el CAPEX analizando el estado de flujo del efectivo o indirectamente a través del balance general y el estado de resultados. La fórmula fundamental es CAPEX igual a PPIE final menos PPIE inicial. Aquí nos sobra esta diagonal que nos puede meter ruido. Más la depreciación. La depreciación nos ayuda a que en cierto periodo tengamos la posibilidad de reponer un equipo que ya se considera desecho para este proceso, etc. Donde PPE final es la propiedad de planta y equipo al final del periodo. PPIE inicial es la propiedad de planta y equipo al inicio del periodo. Y la depreciación es el gasto por depreciación reportado en el periodo actual. Esto va a depender directamente de la vida útil de el equipo que se esté analizando. Ahora, la diferencia clave del CAPEX contra el OPEX. Esta distinción es vital para la gestión financiera. Por ejemplo, vamos a analizar en la primera columna el CAPEX como Capital Expenditure y en la segunda columna el OPEX como Operating Expenditure. Como definición, el primero, compra de activos fijos. El segundo, gastos del día a día. El segundo renglón, ejemplo, la compra de una computadora. El siguiente es pago de luz, tinta, salarios para usar esa computadora. El siguiente, duración. Beneficios a largo plazo, mayores a un año. El consumo inmediato, para lo que es el OPEX, pues menor a un año. Es el consumo, constante, el gasto constante para el uso de esos equipos. Para la contabilidad, se deprecia en el tiempo, lo que es el CAPEX. El OPEX se deduce 100% en el año actual. Para la ubicación, se ubica en el balance general como activo. Para el OPEX es un estado de resultados y se plantea como un gasto. El ejemplo práctico contextualizado, ¿sí?, para el esquema que estamos manejando, imaginamos que para mejorar la calidad, por ejemplo, de los videos académicos, Videoteca Valencia, y seguir impactando a su auditorio, se decide realizar una inversión estratégica para el 2026. Como situación, se decide comprar una nueva estación de trabajo, una PC de alto rendimiento, para editar, por ejemplo, videos en 4K y renderizar simulaciones matemáticas complejas. El costo aproximado, 60,000 pesos. El análisis en CAPEX, si la computadora durara varios años, ¿sí?, digamos 4 años, normalmente a veces hasta 5 años, por eso les comentaba esto. El tratamiento es no registrar una pérdida de 60,000 al día de la compra en tus resultados, ¿sí? Registrar un activo de 60,000. El impacto anual cada año registrarás un gasto por depreciación, por ejemplo, en este caso que se consideró a 4 años, 60,000 entre 4 igual a 15,000 anuales. Esto protege la utilidad contable del canal en el corto plazo, reflejando que la inversión genera valor por mucho tiempo y no nada más en el gasto actual. ¿Qué es entonces el CAPEX? Es el capital expenditure o gasto de capital y representa el dinero que una empresa invierte en adquirir material o mejorar sus activos físicos, propiedad, planta, equipo. La trampa del valor neto, muchos creen que la inversión es solo la diferencia entre el año actual y el anterior. Sin embargo, los activos pierden valor por el uso, esa pérdida se llama depreciación.
La fórmula maestra para conocer la inversión real, debemos devolver el cálculo a aquello que se desgastó. Esto es, el CAPEX es igual a PP en el E final menos PP en el E inicial más la depreciación del periodo. Este punto es fundamental para que esto funcione. El escenario de análisis, el caso práctico. El caso de estudio, por ejemplo, en Ingeniería del Futuro S.A. El objetivo es presentar los datos del balance general de forma estructurada. Datos de balance del cierre 2025, activo fijo 2024, 2.500.000, punto de partida. El activo fijo del 2025, 3.200.000, valor después de las compras y uso. La depreciación reportada 300.000. El desgaste contable del año, que es lo que corresponde a lo que se está calculando como depreciación. El desafío didáctico, si solo restamos los activos, parece que invertimos 700.000, pero ¿qué pasó con el valor que se perdió por el uso de la maquinaria? Entonces ahí viene precisamente ese valor de depreciación y la premisa para el código que usaremos en Python para automatizar este análisis y visualizar cómo la empresa no solo creció, sino que también tuvo que reponer lo que se desgastó para mantener su operatividad. Entonces esta implementación algorítmica en Python nos lleva al objetivo de explicar qué hará el código para que veremos a continuación. Primero, la automatización de las dependencias. El programa inicia limpiando el entorno para asegurar que las librerías financieras y gráficas sean correctas. Después, el procesamiento de datos. El cálculo de variables que determina el crecimiento neto en libros. Luego la compensación de desgaste, la suma de depreciación para obtener realmente el CAPEX real. Luego la visualización de resultados. El código genera una gráfica de barras apiladas, que es el bloque verde, y representa la expansión de nuevos activos. El bloque naranja representa el mantenimiento, o sea, la reposición del desgaste. En conclusión, como conclusión profesional, al final del script podemos entender que la inversión total de 1 millón garantiza, vamos a quitar ahora, garantiza la continuidad y el futuro de la ingeniería en la empresa. Vamos entonces a comenzar con el análisis de este código. El cálculo de la inversión del capital CAPEX, versión universal, descripción, programa para determinar la inversión real en activos fijos con gestión automatizada de dependencias. Primero, ya sabemos que vamos a importar las librerías del sistema que vamos a requerir, en este caso subprocess. Luego la preparación y limpieza del entorno, la sintaxis para asegurar el entorno que esté funcionando correctamente, que nos lleva precisamente a la definición de preparar el entorno por medio del intento de la carga de librerías. ¿Sí? Esto es, inicia la limpieza y preparación del entorno. El try, desinstalación de las librerías normales a través del uninstall. ¿Sí? En este caso vamos a quitar pandas. Ya que hayamos hecho esa desinstalación, vamos ahora a tratar de cargar las librerías. Como nos va a dar error, porque, bueno, aquí vamos a primero quitarla y luego agregarla, como pueden ver. Si todo corre perfectamente, aquí dice librerías instaladas correctamente. Si todo corre correctamente, no va a haber problema. Pero si no corre, entonces va a haber una excepción de error. Y esta excepción me va a mandar una leyenda que diga: hubo un aviso en la preparación, el error que nos va a mandar aquí.
esto va a suspender la ejecución del proceso para que podamos generarlo. Como esto es una preparación de entorno, es un proceso, entonces mando llamar ese proceso para que se ejecute. Aquí lo defino y aquí lo ejecuto. Y con esto, cuando ya tengo todo funcionando correctamente, entonces me voy a generar el objeto a partir de pandas, que es el que voy a trabajar para el análisis de datos y demás. Cuando ya tengo eso, entonces empiezo con la sección de definición de datos, balance general. Se establecen los valores base del ejercicio de la empresa Ingeniería del Futuro S.A., el valor inicial 2024, el valor final 2025 y la depreciación acumulada del periodo. Y entonces aquí determino que, por ejemplo, tengo el valor inicial, que son 2.500.000, el valor futuro, bueno, el valor al 2025, el valor presente por la inversión, que son 3.200.000, y la depreciación del 2025, que son los 300.000 de depreciación. Luego vamos con la sección 3, que es la logística o la lógica de cálculo financiero, el CAPEX. Para obtener el CAPEX, entonces sumamos el crecimiento neto de los activos, la variación más la depreciación de y se suma porque ese dinero que ya se había invertido y se depreció por el uso de los equipos correspondientes. Así tenemos la variación neta del activo, que es el delta PP, que es la diferencia de estos dos, y luego el CAPEX, que no es más que esta diferencia más la depreciación. Estoy tratando de ser muy específico, muy claro en toda esta estructura de programación, que es muy simple, pero es importante que lo vayamos entendiendo. El reporte de resultados alineado. Bueno, primero generamos la tabla comparativa utilizando pandas. Este formato facilita la interpretación de los datos para el nivel universitario. Por ejemplo, los datos finales, el concepto financiero, propiedad, planta y equipo inicial 2024, propiedad, planta y equipo final 2025, depreciación del periodo, inversión real, ¿sí? Y luego viene el monto en pesos, ¿sí? Y ponemos los valores tanto para el 24 como para el 25, como para la depreciación y para lo que es la inversión real del CAPEX aquí. Luego definimos otro proceso, ¿sí?, que nos va a permitir mostrar esto. Y entonces aquí nos dice print 65 y nos dice estado de inversión ingeniería del futuro, ¿sí? Y luego nos marca aquí los resultados, ¿sí?, que estamos obteniendo. Si nos vamos acá, podemos ver preparación del entorno, los datos, ¿sí?, los finales, los datos finales, ¿sí?, y el resultado que se calcula a partir de los datos finales. Este resultado es el que estamos mostrando aquí. La conclusión es que el flujo de inversión total fue y ponemos el CAPEX, que es el que calculó a partir de esto. Este monto, ¿sí?, permitió entonces compensar el desgaste y aumentar la capacidad productiva. Muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué si este desgaste lo voy a gastar después en 4 o 5 años? ¿Por qué lo meto aquí y mejor lo reflejo como utilidad y ya después lo invierto? No, necesitamos ir previniendo este desgaste como un ahorro de la empresa para la renovación de los equipos. Eso es muy importante. Y esto es el desarrollo del sistema. Aquí viene la primera parte de la ejecución del código, que es la desinstalación, ¿sí?, de las librerías y la instalación de las mismas. Primero se desinstala y aquí lo reinstalamos. Después viene que es el estado que habíamos definido, que habíamos analizado,
y que nos da aquí la conclusión del flujo de inversión total, que fue de 1 millón de pesos. ¿Sí? Este monto permitió entonces compensar el desgaste y aumentar la capacidad productiva de la empresa. Muy bien, ahora, la empresa Ingeniería del Futuro S.A. presenta los siguientes datos en su balance general al cierre del año. Primero, la propiedad, planta y equipo 2024, 2.500.000. Segundo, la propiedad, planta y equipo 2025, 3.200.000. La depreciación acumulada reportada del 2025 son de 300.000. Y la instrucción que calcule cuánto invirtió la empresa en CAPEX durante el 2025, la solución paso a paso. Identificamos la variación neta de los activos de 3.200 a 2.500 y nos da 700.000. Si le sumamos la depreciación, porque el valor de libros bajó por este monto, debemos entonces reponerlo para saber la inversión real. Esto es el CAPEX, 700.000 más 300.000, y esto nos da el resultado final del CAPEX, que es 1 millón. Como conclusión del ejercicio, la empresa invirtió 1 millón de pesos en activos nuevos. De esa inversión, una parte cubrió el desgaste, depreciación, y el resto aumentó el valor de sus activos totales. Esto nos permite aumentar la capacidad de la empresa. Para lograr un entorno limpio para la programación, entonces, primero desinstalamos la desinstalación preventiva. El sistema detecta Pandas 300 y lo elimina completamente, ¿sí? Con un installer. Esto garantiza que no existan librerías corruptas o versiones incompatibles. Segundo, la instalación controlada. El comando collecting pandas descarga la versión exacta necesaria. Al ver requerimientos already satisfechos, el programa le informa, ¿sí?, al usuario que las bases como NumPy, Python, de Taol, por ejemplo, ya están listas, ahorrando tiempo y recursos. Aquí hago una aclaración. Uno de los detalles más fuertes que tenemos, y por eso lo hago de esta manera, es cuando nosotros tenemos un grupo de alumnos, vamos a decir 40 alumnos, y que de pronto los ponemos a ejecutar algún código, ¿sí?, específico para un cálculo. De pronto empiezan a llover los mensajes diciendo: es que a mí no me corre, es que lo que estoy viendo aquí no me sirve, el entorno no está funcionando. No es eso, es que de pronto las librerías estaban configuradas o se corrompieron, y entonces lo que tenemos que hacer es quitarlas y volverlas a instalar para que a todos les corran los ejercicios correctamente. Yo hasta ahorita en este grupo que tenemos de docentes de la Facultad de Contaduría y Administración, incluso con la audiencia de YouTube, los comentarios que he recibido es que les corren los ejercicios sin problema, pero es por la estructura que utilizo, que a veces yo sé que les aburre y dice: ¿cómo es posible? Desinstalo, instalo. Sí, pero lo hace en automático el sistema y te quitas de problemas de compatibilidad para ti, para tus alumnos, etc. Entonces, por eso les recomiendo que sigan esta estructura para que no tengan tantos problemas. Porque yo sé que si le dan un ejercicio de estos a uno de sus alumnos y no se los dan completo por las librerías que dicen: pues ya las tengo, ¿para qué las dejo? Va a haber problemas de compatibilidad y van a tener la lluvia de comentarios diciendo: es que no sirve, no me corre, no, etc. Entonces, tener cuidado con ese detalle. A menos que ahorita haya alguien de la audiencia que me pueda decir que ha tenido problemas con los códigos. Si hay alguien, por favor díganoslo. Estamos grabando en vivo y no pasa nada, explicamos el porqué o algún detalle, pero hasta ahorita no he tenido ningún comentario que diga que no pueden ejecutar el código, ¿sí? Entonces creo que va de esa manera y ha funcionado hasta ahorita el esquema de programación que les he estado ofreciendo.
Les digo, si hay algún comentario, con todo gusto. La confirmación del éxito. El mensaje de librerías instaladas correctamente es el semáforo en verde que indica que la infraestructura del código es sólida y está funcionando correctamente. Una vez preparado, el motor del programa procesa los datos de Ingeniería del Futuro S.A. La entrada de datos, el programa toma los valores de balance, 2.5 millones, 3.2 millones. El procesamiento lógico, aquí es donde ocurre la magia contable. El script no se limita a restar y identifica que hubo un desgaste de 300,000 y la salida estructurada, el uso de la librería Pandas, permite que la terminal muestre la tabla perfectamente alineada como un documento Word, lo que profesionaliza la entrega del resultado frente a un cliente o directivo para la toma de decisiones. Es lo que está ofreciendo este ejercicio y todos los ejercicios que hemos venido trabajando. Por ejemplo, la interpretación de la salida para este esquema es que lo más importante para los estudiantes, en este caso de Guaem, o cualquier otro estudiante, es la conclusión final. La empresa no solo creció 700,000 pesos, ¿sí? La terminal muestra con la claridad de la inversión real, que se conoce como CAPEX, que fue de 1 millón de pesos y no de 700,000. La explicación didáctica es que si la empresa solo hubiera gastado los 700,000 que se ven a simple vista, al restarle el desgaste 300,000, su balance final habría sido de 2.9 millones. Para llegar a los 3.2 millones reportados, el flujo de caja tuvo que ser obligatoriamente de 1 millón. Estimados colegas, observen cómo aquí en Videoteca Valencia no solo programamos, sino que aseguramos la integridad del sistema. O sea que estamos trabajando para que tengan ustedes un código que funcione en todos lados. El log de la terminal nos confirma que Python gestionó las librerías, realizó el cálculo actuarial y nos entregó un reporte listo para la toma de decisiones estratégicas en geomarketing. El reporte desglosa 3 variables críticas para llegar a una verdad financiera que a menudo se oculta a simple vista. El PPE inicial y final, la variación nominal, observamos un salto de 2.500 a 3.200. Un analista novato diría que la empresa solo invirtió 700,000, la diferencia directa. Sin embargo, ese dato es incompleto porque ignora el consumo de los activos. O sea, para empezar, la depreciación del periodo, 300,000. Este valor es fundamental y representa la pérdida del valor que sufrieron las máquinas y equipos de la empresa por el simple hecho de operar durante un año. Es un gasto que nos sale de caja, que no sale de caja, pero que reduce el valor de la empresa y por tanto tiene que tomarse en cuenta para que pueda reponerse a futuro. El reporte llega a cifras de 1 millón aplicando una lógica de reposición más la expansión, y la explicación didáctica es la siguiente: mantener el status quo para que la empresa terminara el 2025 con el mismo valor que empezó, 2.5 millones, primero tuvo que haber invertido 300,000 solo para cubrir lo que se desgastó. 2. Generar crecimiento. Además de reponer lo desgastado, la empresa decidió crecer otros 700,000.
3. El resultado final, la suma de estas dos necesidades, 300,000 y 700,000, nos da el CAPEX real de 1,000,000. Este CAPEX, que es igual a PP inicial, el PP final 2025, menos PP inicial 2024, más la depreciación, que es lo que llegamos a 1,000,000. En el contexto de los cursos, este reporte le dice a los estudiantes, por ejemplo, que la empresa Ingeniería del Futuro S.A. tiene una salud financiera vigorosa, capacidad de reinversión. La empresa está invirtiendo un 40% de su valor inicial. La eficiencia operativa. No solo está parchando equipos viejos. La mayor parte de su inversión, 700, es para crecimiento neto, lo que probablemente significa la apertura de nuevas zonas de mercado y la adquisición de tecnologías de punta. Obviamente esto abre la oportunidad de inversión para inversionistas externos. Como resumen para la audiencia, los alumnos en este reporte, por ejemplo, impreso de Python, que revela una inversión bruta, no se deben dejar engañar por el valor neto de los activos. La verdadera capacidad de expansión de una empresa se mide sumando la depreciación al crecimiento, porque sólo así sabemos cuánto dinero real fluyó hacia la infraestructura. El análisis de métricas y datos actuales. Para empezar, al evaluar el modelo, no basta con el R cuadrado global. Debemos observar la AICC, la inteligencia artificial aplicada, que es el criterio precisamente de información de lo que es el ACAIC corregido. Un AICC menor al modelo obtenido por GWR, comparado con una regresión OLS, indica que la heterogeneidad espacial es significativa. O sea, tenemos que tomar en cuenta esa ubicación para la toma de decisiones. En Toluca hemos visto entonces mejoras del 15% en la precisión de la predicción de ingresos al usar los modelos espaciales. La aplicación para el desarrollo profesional. Dominar estas herramientas proporciona al egresado de la Facultad de Contaduría y Administración como un analista estratégico de inversiones. Las consultoras, ¿sí?, y bancos buscan perfiles que puedan justificar la apertura de sucursales con datos. Permítanme un momento, es que veo detalles que no están. Acá ya están. Muy bien, la apertura de sucursales con datos duros y mapas predictivos, no solo con hojas de cálculo. Esto fue analizado y publicado por LinkedIn Light Talent Solutions en el 2025. Como resumen de la sesión, la ubicación es una variable financiera dinámica no estática. El BAN y el TIR espacial permiten ajustar los flujos de efectivo por el riesgo y el potencial de la zona. La regresión geográfica ponderada GWR es la herramienta de la inteligencia artificial clave para modelar estas variaciones. Python y las librerías de ciencias de datos espacial son competencias esenciales para el contador moderno. Ojo, para el contador y para el administrador moderno. Como conclusiones, podemos decir que integrar la inteligencia artificial y el geomarketing en la FCA, o sea, en la Facultad de Contaduría y Administración, no es una opción, es una necesidad competitiva.
Al capacitar a nuestros estudiantes en estas tecnologías, les otorgamos el poder de tomar decisiones financieras basadas en realidad del territorio, minimizando el riesgo de inversión y maximizando el impacto social y económico. Estas son las referencias web utilizadas para esta presentación, las referencias bibliográficas, y estas son las referencias web también utilizadas para esta presentación. Como preguntas es ¿cómo cambiaría su última decisión de negocio si hubiera tenido estos datos? Valdría la pena contestar esa pregunta. Estas son las referencias de donde fueron sacadas las imágenes utilizadas para esta presentación, y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.